Muchachos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Vamos a trabajar un poco sobre el producto cruz o producto vectorial también conocido. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque alguna persona lo necesita y es una buena oportunidad para repasarlo. El producto vectorial A cruz B que me da un número C. Multiplico de manera vectorial dos vectores y el resultado es un vector. ¿Cómo vamos a calcular la magnitud de ese vector? Del vector C, o sea, del resultado del producto vectorial. Magnitud del primer vector, magnitud del segundo vector, seno del ángulo que hay entre ellos. Va a poner que fuera phi. En la literatura nos acostumbraban también a colocar simplemente A por B seno de phi. Y esa es una manera simplemente de calcular la magnitud. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nuestros vectores de trabajo normalmente los representamos con componentes a lo largo del eje X, Y y Z. Es válido también para B. Escribamos el vector B con componentes en X, en Y y en Z. ¿Sí? ¿Qué nos va a facilitar esto? Entonces, si hacemos ese producto, hay que escribir todas esas componentes. Producto vectorial acá. Listo, componente y ahí en cada término. ¿Qué debemos hacer? Entonces nos tocará el primer elemento con el segundo, pero sin olvidar que es un producto cruz. El primero con el segundo y el primero con el tercero. Después, ¿qué hay que hacer? El segundo con el primero, el segundo con el segundo, el segundo con el tercero. Y para terminar el carnaval, entonces nos tocará tercero con primero, tercero con segundo y tercero con tercero. ¿Sí? Eso es lo que normalmente hay que hacer. ¿Sí? El otro camino que no lo vamos a repasar. ¿Sí? Cuando queremos calcular nuestro vector C, producto de la operación multiplicación, lo que hacemos es que, similar que como nos enseñaron en el álgebra lineal, esto es A, Z, Bx, By, Bz. Entonces acá hay que calcular este determinante. Y JK, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Y hay que operar. ¿Sí? Entonces tenemos dos caminos para calcular el producto vectorial. Pues esta es una forma básica, esta será la segunda. La más adecuada para trabajar sin tener que memorizar es esta primerita, sin tener que memorizar. La otra tendremos que usar los cofactores y todo el modelo matemático que se maneja acá. ¿Sí? Por el momento entonces vamos a hacer el repaso simplemente con el primer modelo. ¿Sí? Importante destacar que nosotros teníamos elementos I, J y K. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí?, que si multiplicamos I cruz J me va a dar K. Si multiplico J cruz K me da I. Si multiplico K cruz I me da J. Pero si voy en sentido contrario a las flechas me da con signo negativo. J cruz I me da menos K. I cruz K me da menos J. K cruz J me da menos I. Eso es importante para representarlo acá. ¿Sí? Importante también, antes de continuar, es necesario que tengamos presente
La interpretación geométrica. Si tenemos el vector A y el vector B, el resultado será un vector C perpendicular tanto a A como a B, ¿sí? Y teníamos en los planos normalmente cartesianos, ¿sí? Si yo tengo una multiplicación vectorial, si está entrando al papel, está entrando, vemos la colita de la flecha, entonces estaría entrando. Si tenemos una multiplicación, ¿sí?, vectorial, y vemos que la flechita está saliendo del papel, entonces hacemos esta representación, ¿sí?, que este modelo es el que normalmente usamos cuando vamos a definir los planos cartesianos. Además, es importante recordar antes de operar, si vamos a calcular I cruz I, sería magnitud del primero, siguiendo este modelo tradicional. Magnitud del primero es 1. Magnitud del segundo, que es 1. Seno del ángulo que hay entre ellos. Recordemos que estábamos representando un vector y el mismo vector, o sea que acá el ángulo va a ser 0, por eso acá coloco 0. Y seno de 0 es 0. Entonces, I cruz I va a ser 1 por 1 por 0 y nos da 0. Es importante entonces tener presente el asunto. Pero eso no va a ser simplemente con I, también va a ser con J. J cruz J va a dar 0 y a su vez K cruz K va a dar 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a expandir este caminito que nos propone la teoría sin necesidad de usar la memoria, ¿sí? El primero con el primero, el primero con el segundo, el primero con el tercero, y lo mismo con cada elemento. Entonces acá adelante un poquito para no demorarnos en algo que ya estamos entendiendo. El primero con el primero con el segundo, el primero con el tercero, ¿sí? No olvidar que tenemos acá un producto vectorial. El segundo con el primero, el segundo con el segundo, el segundo con el tercero. Estamos distribuyendo. Tercer elemento con cada uno de los del segundo vector. Tercer elemento con el primero, tercero con el segundo, tercero con el tercero, ¿sí? Ya sabemos que I cruz I nos da 0, entonces ese término lo podemos eliminar. Lo mismo J cruz J y K cruz K. Ya teníamos muchos términos, ya hemos simplificado la tercera parte. Bien, ¿qué hacemos entonces? Volvemos a retomar la idea que teníamos al comienzo, ¿sí? AX, B, Y es un número, ¿sí? Voy a escribirlo de todas maneras. AX, B, Y. Y nos devolvemos al modelo que teníamos. Voy a ponerlo por acá, ¿sí? I cruz J me da acá positivo, entonces voy a colocar acá de una vez K, ¿sí? Más, aquí tendríamos AX, BZ, I cruz K. Entonces I cruz K da menos J, entonces menos J. Después A sub Y, B sub Z, perdón, B sub X, B sub X. J cruz I, entonces J cruz I da menos K, ¿sí? Bueno, voy a poner acá X para que no se nos confunda ahorita. Después este nos da 0. A sub Y, BZ, J cruz K, entonces J cruz K me da I. Después acá A Z, A sub Z, B sub X, K cruz I. K cruz I nos da J. El último elemento acá, AZ, B sub Y, K cruz J. K cruz J nos da menos I. Bien, entonces separemos lo que está en I y separemos lo que está en J y en aquí, este que está en I,
algo que esté en J y algo que esté en K. ¿Qué tenemos entonces en la componente X? En la componente X tenemos A sub Y, B sub Z, positivo, pero en la componente Y tenemos menos A, Z, B, Y. En la componente J tenemos AZ, BX, menos AX, BZ. Y en J tenemos AX, BY, menos AY, BX. Entonces esto es lo que usted llama el vector resultante C. Este pedacito sería la componente X, este pedacito sería la componente Y y este pedacito sería la componente Z, porque recordemos que como vector C sería componentes en X, componentes en Y, componentes en Z. Entonces ahí tenemos la forma de calcular. Ahora, la magnitud, si nos piden la magnitud, esta magnitud ya sabemos que tendríamos esta forma. Pero la magnitud es si tenemos las componentes, podríamos hacer la regla pitagórica tradicional. O sea, este término al cuadrado más este término al cuadrado más este término al cuadrado, y